Reflexión profunda sobre Lucas, capítulo 15, versículo 11 al 32, la parábola del Hijo Pródigo. La parábola del Hijo Pródigo es una de las enseñanzas más poderosas y profundas de Jesús acerca del arrepentimiento, el perdón de Dios y la gracia divina. Este pasaje, ubicado en el Evangelio de Lucas, no solo resalta la historia de un hijo que se aparta de su padre, sino también la magnitud del arrepentimiento genuino y la gran misericordia de un Dios dispuesto a perdonar. 1. Contexto de la parábola. Lucas capítulo 15 versículo 11 al 12. Y dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. La parábola comienza con un hijo menor que, en un acto de egoísmo y deseo de independencia, pide su parte de la herencia. En la cultura de la época, esta petición era casi como si estuviera diciendo que deseaba que su padre estuviera muerto. La solicitud de este hijo refleja un corazón distante de la relación familiar, más interesado en lo material que en la conexión profunda con su padre. Esta actitud muestra lo que nos pasa muchas veces como seres humanos. Buscamos nuestra propia satisfacción, alejándonos de la voluntad de Dios y de lo que Él desea para nosotros, solo para darnos cuenta, más tarde, que nuestras decisiones nos alejan de su amor. 2. El camino de la destrucción, Lucas capítulo 15 versículo 13 al 16. Y no muchos días después, el hijo menor juntó todo lo que tenía, y se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Este hijo, tras recibir la herencia, se va a un lugar distante. Esta acción refleja el camino del pecado. Cuando nos apartamos de Dios, pensamos que encontraremos satisfacción en el mundo y sus placeres. Sin embargo, pronto nos damos cuenta de que el pecado solo nos lleva a la ruina, al vacío, y a la desesperación. La historia nos muestra que, en el proceso de alejarnos de la fuente de la vida y el amor, nos alejamos de nuestra identidad y propósito. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. La escasez y el vacío interior surgen cuando buscamos satisfacción fuera de Dios. El hijo se enfrenta a las consecuencias de sus decisiones, el hambre, el aislamiento, y la soledad. Este es el sufrimiento inevitable de la vida sin Dios. 3. El punto de quiebre, el arrepentimiento. Lucas capítulo 15 versículo 17 al 19. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Este es el momento crucial en la parábola. El hijo vuelve en sí mismo. En otras palabras, después de un tiempo de caída y sufrimiento, se da cuenta de que la verdadera paz y satisfacción solo pueden encontrarse en el regreso a su padre. Este es el proceso del arrepentimiento genuino. Es una toma de conciencia de la distancia de Dios y el reconocimiento de que necesitamos regresar a Él. El hijo no solo reconoce que ha cometido un error, sino que también ve que su pecado ha afectado tanto al cielo, a Dios, como a su Padre terrenal. Esta es una comprensión profunda del arrepentimiento. El pecado no solo nos separa de Dios, sino también de los demás. 4. El regreso al Padre, el perdón y la misericordia. Lucas capítulo 15 versículo 20 al 24. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. El regreso del hijo pródigo es un acto de humildad. Él no solo reconoce su error, sino que se acerca a su padre con un corazón arrepentido y dispuesto a recibir cualquier trato que le ofrezca, aunque sea como uno de sus jornaleros. Sin embargo, el padre no lo recibe con reproches. Al contrario, lo corre a abrazar, movido por misericordia. Este acto refleja la gracia de Dios, no importa cuán lejos hayamos ido.
Dios siempre está dispuesto a abrazarnos con amor y perdón. No importa la magnitud de nuestro pecado, Él no nos rechaza, sino que corre hacia nosotros, dándonos una nueva oportunidad. Y el Padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, y ponédselo, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Este acto de restauración es poderoso. El Padre no solo lo recibe, sino que lo restaura a su posición de hijo. No solo lo perdona, sino que también lo honra. Esto nos muestra que el arrepentimiento verdadero no solo trae perdón, sino también restauración. Dios no solo perdona nuestros pecados, sino que nos da una nueva oportunidad de vivir con Él, de volver a ser parte de su familia. 5. La reacción del hermano mayor. Lucas capítulo 15 versículo 25 al 32. Y su hermano mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. El hermano mayor representa a aquellos que, a pesar de seguir las reglas y estar cerca de Dios, pueden sentir celos o resentimiento cuando ven a otros ser perdonados y restaurados. El hermano mayor, al escuchar que su hermano ha sido recibido con tanto amor y alegría, se enoja, y su corazón no entiende la misericordia del Padre. Pero él, respondiendo, dijo al Padre: he aquí, tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Este es un reflejo de nuestra propia justicia humana, que a menudo se siente indignada cuando vemos la gracia y el perdón extendidos a aquellos que no lo merecen. Sin embargo, el Padre responde con misericordia y compasión: Hijo, tú siempre has estado conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. La parábola termina con una enseñanza clave: la gracia de Dios no se mide por lo que creemos merecer. Dios ama a todos por igual y está dispuesto a perdonar y restaurar a aquellos que se arrepienten de corazón, sin importar cuán lejos hayan caído. Conclusión: el llamado al arrepentimiento y la restauración. La parábola del Hijo Pródigo es una de las enseñanzas más conmovedoras de Jesús sobre el arrepentimiento. Nos muestra cómo Dios siempre está dispuesto a perdonarnos, cómo la gracia divina cubre nuestros errores, y cómo el arrepentimiento genuino nos permite regresar a la casa de Dios. Es un recordatorio de que no importa cuán lejos nos alejemos de Dios, Él siempre está listo para recibirnos con los brazos abiertos. El arrepentimiento es el primer paso para volver a la comunión con Dios, y en ese regreso, experimentamos la restauración completa. Cuando volvemos a Él, no solo somos perdonados, sino también restituidos a nuestra posición como hijos de Dios. La parábola también nos enseña a no juzgar a los demás por sus errores, sino a celebrar cada arrepentimiento genuino, sabiendo que Dios se regocija cuando un alma se vuelve a Él. Oración poderosa. Señor Jesús, gracias por tu increíble amor y misericordia. Gracias porque, cuando me he apartado de ti, siempre estás dispuesto a perdonarme y restaurarme. Hoy vengo ante ti con un corazón arrepentido, pidiendo tu perdón por todas mis transgresiones. Te agradezco por no deshacerte de mí, sino por esperarme con abiertos los brazos, deseando mi regreso. Sé que, aunque he fallado y me he alejado, tú siempre estás dispuesto a recibirme con amor, como lo hiciste con el Hijo Pródigo. Señor, en este momento, te pido que me ayudes a arrepentirme sinceramente de todos mis pecados, y que me des la fortaleza para vivir conforme a tu voluntad. Te pido que me des un corazón humilde y contrito, como el del Hijo Pródigo, que reconoció su error y regresó a su Padre. Quiero aprender a caminar en la luz de tu perdón y vivir una vida transformada, reflejando el amor y la misericordia que tú me has mostrado. Te doy gracias por tu gracia inagotable, que me permite ser restaurado cada vez que me acerco a ti.
No importa cuán lejos me haya alejado de ti, sé que siempre puedo regresar, porque tú me esperas con los brazos abiertos. Ayúdame a ser como tú, a extender la misma gracia y perdón a los demás que tú me has dado. Gracias por darme la oportunidad de empezar de nuevo. Que mi vida sea una constante expresión de agradecimiento por tu amor y por el sacrificio de Jesús en la cruz, que me da acceso a tu perdón eterno. En el nombre de Jesús, amén. Reflexión final: la gracia de Dios en el arrepentimiento. El arrepentimiento es un tema central en las enseñanzas de Jesús, y la parábola del Hijo Pródigo es una de las ilustraciones más poderosas sobre este concepto. Jesús no solo nos muestra que el arrepentimiento es necesario, sino que también nos enseña que el corazón de Dios está lleno de misericordia y amor, siempre listo para perdonarnos cuando volvemos a Él con un corazón genuinamente arrepentido. Es importante entender que el arrepentimiento no es solo un sentimiento de remordimiento, sino un cambio de mente y de corazón, un regreso a la casa de Dios, un retorno a la relación íntima con Él. Es la acción de reconocer nuestros errores, de alejarse del pecado y de restaurar nuestra relación con el Padre. El amor de Dios no está limitado por nuestras fallas. Al contrario, su amor se extiende aún más cuando nos arrepentimos, porque Él desea vernos restaurados y bendecidos en su gracia. Cada vez que fallamos, tenemos la oportunidad de regresar a Él, y en su misericordia infinita, Él nos abraza como a un hijo perdido que ha vuelto a casa. Así como el Padre en la parábola celebra el regreso de su Hijo, Dios se regocija cada vez que un pecador se arrepiente. No importa cuán lejos hayamos ido, siempre podemos regresar y experimentar la plenitud de su perdón. Recuerda, el arrepentimiento no es un acto de vergüenza o condena, sino una decisión de volver a la casa del Padre, a renovar nuestra vida en Cristo y a vivir conforme a su voluntad. Dios no solo quiere perdonarnos, sino que desea restaurarnos a nuestra posición como hijos amados de Dios.